Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Noticias. Política. El presidente afirmó que hay quienes no reconocen los derechos. Lo dijo al encabezar la entrega de 187 viviendas en la ciudad de San Luis, en el marco del programa federal Casa Propia, acompañado por el gobernador Alberto Rodríguez A. y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti. En ese marco, Fernández afirmó que su gestión, aún en medio de tantas dificultades, nunca bajó los brazos, siguió haciendo y construyendo casas. Turismo. Por tercer mes consecutivo, ingresaron al país más turistas del extranjero que en la prepandemia. El ingreso de turistas durante junio de 2023 fue de 435.000 visitantes y generó un impacto económico de 332 millones de dólares, lo que fue calificado hoy por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación como un récord histórico. Según el informe de la actividad difundido por el ministerio, 3,5 millones de turistas del extranjero ingresaron a la Argentina durante el primer semestre del año, lo que generó ingresos estimados por 2.700 millones de dólares para las economías regionales. Deportes. Los Pumitas se miden mañana frente a Fiji por el 9º puesto. El seleccionado sub-20 de rugby de la Argentina se enfrentará a los isleños en el Daniel Craven Stadium de la ciudad de Stellenbosch desde las 9:20 hora de Argentina con televisación de ESPN. El conjunto argentino derrotó el domingo anterior en la semifinal por el 9º puesto a Japón por 54-20, mientras que Fiji superó a Italia por 41-26. Por su parte, el bicampeón Francia disputará la final del Mundial Juvenil de Sudáfrica frente a Irlanda el mismo viernes desde las 14 horas. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La batalla del Prado. Los jueves a las 15 en Caput. Con no mucho audio como para seguir bien de cerca esa guitarra maravillosa y ese bandoneón, ¿no? Ese Aníbal Troilo y Roberto Grela haciendo esa introducción que nos damos siempre. Hoy, jueves 13 de julio de 2023, las invitadas que tenemos hoy nos la dejan un poco picando. Frente al arco el chiste es casi un lugar común tremendo, terrible, que es: nos vamos a pasar en Radio Caput una tarde en el Delta, ¿no? Que eso no va a ser muy original, pero de paso le vamos subrayando el título para que se vaya metiendo en el oído de quienes todavía no se enteraron que está la obra puesta hace unos pocos días. Está rodando. Hoy tenemos, y yo las voy a leer mientras se van desmuteando, a María Eugenia Lanfranco, a Lilia Toranzos y a Nora Circe, que es Nora Luján. Yo en el flyer, en el programa de la obra que me llegó, dice Nora Luján, pero te mandaste un Circe ahí, ¿no? Medio como La Hechicera, medio con resonancias de Julio Cortázar, ¿no? Que también pasa por ahí. Y bueno, estamos hablando de una obra de teatro que han hecho María Eugenia Lanfranco con Jorge Huertas, quien además la dirige. Por eso lo dejamos afuera, para que no nos cope Huertas con su vehemencia, y con
más que nada con el tremendo respeto, la tremenda valoración que yo tengo de Jorge Huerta, porque lo sigo como autor a Huerta hace muchos, muchos años, cuando él apareció con una obra que se llamó Subterráneo Buenos Ah, Aires. Subterráneo, claro. ¿Te acordás, María Ganó el Eugenia? premio Coca-Cola La y habrás se le leído. hicieron en el Teatro San Martín, claro. Una Claro, no obra sé si vos magnífica. la, la viste, María Eugenia, vos esa obra, ¿llegaste a verla? Sí, vi una versión que hicieron en Pilar, en la comedia de Pilar, no hace Ajá. tantos años, pero es una, y la he leído, al igual que Antígonas, Linaje de Hembras, otra obra maravillosa de Jorge Huertas, y probablemente en un tiempo, digamos, que tiene muchísimas obras, ¿no? Pero que otra gran obra es Una tarde en el Delta, ¿por qué Sin no? lugar a dudas. Obvio. Sí, mira, sin lugar a dudas, pero vos sabés que yo estoy recordando esta del Subterráneo Buenos Aires y haciendo hincapié en Huerta, porque para mí tiene parentesco esta obra con varias de las obras que hizo Huertas anteriormente. Yo te voy a decir, es muy difícil decir el mejor autor argentino es fulano, ¿no? Yo anoche lo veía a Marcelo Figueras en la televisión Ah, pública y pública. decía, el mejor periodista desde la democracia es Horacio Berbisky. Y me puso a pensar, yo creo que Berbisky está ternado, sin ninguna duda, ¿eh? Y que probablemente sea Horacio Berbisky el mejor, pero que antes de darle el Martín Fierro o el Oscar, me obliga a pensar un poco, a ver, porque yo he trabajado, he Mm, conocido tantos periodistas, ¿no? Y antes de decirte el mejor dramaturgo argentino es fulano, hay que pensarlo un poco, porque sobre todo en la por camada supuesto. de Huertas hay unos cuantos, que yo los he conocido muy de cerca, ¿no? Ahora, Sí, sí. dicho esto, a mí el que más me gusta es Jorge Huertas. Y para mí es el mejor, Jorge Huertas. No voy a spoilear, no voy a spoilear una clave poética de esta obra, porque si te la digo, te voy a arruinar una clave crucial para meterse en una tarde en el Delta. Pero sí te digo que eso está en una escena, esa poética, no la situación. Esa poética está ya en Subterráneo Buenos Aires, de cuando era un pibe, Jorge Huertas. Está en una obra extraordinaria, yo no sé si la llegó a poner, La Cruz del Sur, también La tiene Cruz del imágenes Sur. de... Mm, Yo la leí sí, esa obra. yo también la Como una leí. tarde en el Delta, claro. Yo me la leí una tarde en el Delta, no pude ir a verla. Y está en una obra extraordinaria, que esa te la anticipo, y ahí pasamos un poco a cuestiones del contenido de una tarde en el Delta. Está en una obra que yo no me acuerdo del título, pero la hizo en el contexto, una obra breve, la hizo Huertas para el Teatro por la Identidad. El Inocente. El Inocente era con José María El, Gutiérrez, exacto, y, El ¿no es Inocente. cierto? Es una Sí, obra conmovedora, la verdad. Dentro del marco de todo lo que es Teatro por la Identidad hay muchísimas obras maravillosas, pero si tuviéramos que decir también dentro de las 3 o de las 10 mejores obras, realmente El Inocente sería una de ellas. Es sí, porque extraordinaria esa obra. ahí la situación es que el viejo José María Gutiérrez es un viejo que es el último nieto recuperado en Nieto, el año 2000 no sé cuánto, un montón 50, de años después de 2050 ahora. Es sí. extraordinario. Ahora, hay un parentesco, hay una resonancia, más allá de lo estético, por así decirlo, puro que estamos refiriendo, en que, por ejemplo, hablamos del teatro por la identidad, y esta obra de ustedes tiene también una resonancia con estos 40 años de democracia. Si querés, antes todavía, uno puede ir con la red, ¿no? Rescatando heridos y rescatando recuerdos y vivencias, porque están las chicas de la CONADEP. Así que María Eugenia, nos empezá vos, que sos la otra pluma en todo esto, que haces un personaje que es el de Nina. Contanos un Nina. poco de dónde salió y esto, y qué tienen que ver las chicas de la CONADEP. Eh, sí, el origen, es decir, a mí me queda un poco grande decir que soy coautora con Huertas. El título me va un poco grande, decididamente, pero también hay una realidad y es que cuando yo tenía 20 años trabajé en la CONADEP y durante estos 39, casi 40 años de aquel inicio de esta comisión, yo siempre sentí la necesidad
de expresarlo en lenguaje teatral. Esa experiencia de aquellas personas que en la obra es la temática, ¿no es cierto? Seríamos los no notables, digamos, aquellas personas comunes que hicimos una tarea por ahí poco común, siendo todos muy jóvenes. Y pasaron los años y a lo largo de este tiempo, obviamente hay compañeros que por ahí ya no están, otros nos fuimos poniendo grandes, otros muy grandes. Yo era la más chiquita, tenía 20 años y era la compañera más joven, porque fuimos casi 100 los trabajadores de la CONADEP. Muchas veces la CONADEP se relaciona con esas personas notables, con un prestigio en distintos ámbitos, pero atrás de ellos, o junto a ellos, o por delante de ellos, no importa dónde, había un trabajo cotidiano en condiciones bastante sencillas. Yo a veces, cuando cuento que no tuvimos una formación, una capacitación para hacer la tarea, llama la atención, ¿no es cierto? Hoy sería inimaginable. No teníamos internet, teníamos pocas máquinas de escribir, nos íbamos ayudando para hacer la tarea, incluso esto de tomar testimonios siendo todos tan jóvenes, era una tarea bastante fuerte, intensa, y que a todos nos marcó mucho, yo creo que para bien, porque lo vivimos con mucho orgullo, y eso también generó lazos de amistad, de hermandad entre nosotros. Entonces, bueno, ahí es donde, por eso vuelvo al tema de si yo escribí la obra con Huertas. La verdad que yo escribí desde la experiencia personal, le compartí esos relatos, esos recuerdos, y no tenía yo, si bien hago teatro desde hace muchísimos años, no tenía yo la capacidad de darle estructura dramática a esos relatos. No sabía cómo hacerlo. Y Jorge, con su habilidad, su capacidad y su corazón puesto al servicio de estos relatos, fue que escribió Una tarde en el Delta. ¿Cómo es para Lilia, por ejemplo, para Lilia Toranzos, o para Nora Luján, sumarse, incorporarse o, no sé, recrear esas vivencias? Porque ustedes no estuvieron en esa vivencia, experiencia de la CONADEP, ¿correcto? Exactamente. Bueno, empiezo yo. En lo personal es una Dale. una aventura maravillosa. Es cierto, yo no participé de ese espacio. Tengo prácticamente la misma edad que María Eugenia, con lo cual soy absolutamente contemporánea en términos de historia, de inquietudes y demás. La mía es una historia un poquito distinta. Yo en ese momento estaba en la facultad, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, y siempre le cuento a las chicas lo complicado que fue todo ese momento de la transición y cómo estábamos teniendo que militar en 14 espacios diferentes, todos más o menos inconducentes en ese momento por el alboroto que significaba, pero bueno, movilizados por las mismas, más o menos por las mismas cuestiones. Y por el otro lado, digo, nosotras tres, junto con otras compañeras que también participan del elenco y del grupo en general que llevamos adelante esta propuesta, de algún modo lo que hicimos inicialmente es acudir a la invitación que nos hizo María Eugenia. Nosotros nos conocimos en un espacio teatral como es el Circuito Cultural Barracas, que todavía habitamos. Ahí nos conocimos hace unos cuantos años, y además de conocernos ahí nos hicimos amigas. Entonces la verdad que todo es ganancia en este caso, porque la verdad es la invitación, como digo yo siempre, a jugar entre amigas, algo que ese espacio y nosotras mismas siempre alentamos y nos animamos, y en una historia y en una propuesta en la que nos sentimos absolutamente identificadas, digamos, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de las reivindicaciones, de la lucha, de las preocupaciones, de las frustraciones. Las pasamos por las mismas, tal vez desde distintos espacios en ese momento, pero pasamos por los mismos lugares. Nos dimos cuenta que, a pesar de no conocernos, estábamos en los mismos lugares, digamos, paradas en las mismas manifestaciones y con las mismas pancartas, digamos, solo que nos conocimos unos años después. Entonces, la verdad que es
Para mí es un placer enorme, primero el honor de que me hayan invitado, la posibilidad de hacer algo con amigas, que es como lo mejor que a uno le puede pasar en la vida, compartiendo todo lo que significa el proceso este creativo. Y de la mano de Jorge, que, bueno, a la única de todas nosotras a la que conocía era María Eugenia, así que nada, yo particularmente me saco el sombrero por el aguante y por la paciencia que nos ha tenido Claro. y por lo aventurado de su apuesta, porque finalmente dijo, bueno, nada, vení con tus amigas, está todo bien, acá está la puerta abierta y acá estamos. Nos embarcamos y la verdad que ahora, como yo le digo siempre, es casi mi director favorito, así que nada, Nos un verdadero embarcamos, placer. claro, nos embarcamos rumbo al Delta, ¿no? Nunca mejor Exactamente, usada literalmente nos embarcamos el rumbo al verbo. Delta en una Sí. aventura que es, la verdad, que maravillosa. Está siendo un viaje espléndido en ese sentido. Y Nora, para vos, el acercamiento a la temática, por un lado, a la obra, porque una cosa es que vos estés de acuerdo con la tarea que hizo la CONADEP, y otra es que vos Ajá. por ahí estés desprevenida, que nunca oíste ni mencionar, que vos podrías decir con toda legitimidad, no, yo quiero hacer, qué sé yo, Romeo y Julieta, no tengo ganas de hacer Soy una obra grande. que La aborde la niñera temática. ¿A vos podría cómo ser te yo fue? de Con la la niñera niñera, de bueno, Julieta. bueno, Este, bueno, no, pensé no, que la para niñera mí, de la televisión. no, 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 esa no. No, para mí también fue y es una experiencia muy hermosa. Yo soy más grande que las chicas, digamos, yo soy de una vieja militante de los 70 y Ah, la vuelta a bueno, la o sea que para vos democracia. ya estaban. Vos ya sabías que era la CONADEP y ya te Sí, metiste sí, ahí, ya sí, está. sí, Claro, sí. Lo al que pasa es contrario. que, bueno, la realidad es que yo cuando fue el año de la CONADEP, o sea, el año de la recuperación de la democracia, como decía Lilia, estábamos en las mismas calles, en las mismas, con las mismas pancartas y con los mismos miedos y con los mismos deseos de que esto por fin fuera una realidad. Pero al mismo tiempo yo estaba criando niñas, así que era una cosa mucho más limitada, pero por supuesto que conocía la situación y tenía amigos y compañeros con los que estábamos compartiendo una cantidad de actividades en relación con esto, con recuperar la Claro. democracia primero y después sostenerla, que no fue fácil. Y por otra parte, bueno, esto que dicen las chicas, que es la experiencia compartida desde hace muchísimos años con ellas de teatro comunitario, que también es una apuesta en el mismo sentido, del mismo sentido general, quiero decir, desde lo social, desde lo político. Y además, bueno, esta complicidad que existe entre nosotras previamente, de poder entendernos con gestos ya a esta altura, Claro. o con tonos, y esto digamos que facilitó también mucho y hace muy feliz este trayecto, porque en realidad hay cosas que estamos poniendo sobre el escenario que abrevan en nuestra cotidianeidad también, en nuestra cotidianidad, en nuestra relación y en nuestra cotidianidad desde el punto de vista de nuestros compromisos políticos, y sociales en distintos momentos de nuestra vida. Y por otra Vos parte, fíjate que, sí, vos no, fíjate que no, un digo que hallazgo que, sí, sí, no, no, decime, perdón que te no, interrumpí. digo que además para mí personalmente, y creo que tanto para Lilia como para mí, que no Sí. tenemos experiencia en otros terrenos teatrales más que en el teatro comunitario, Ah, larga, ah, profunda, pero para hacer ah, otra ah, cosa diferente es muy fuerte y es muy enriquecedor también, ah, eso. ah, ah. Sí, yo quería decirte esto, que porque por lo que te estaba escuchando y lo que les escuché recién en esta rondita que hicimos, que a mí me pareció una novedad en el texto, por lo menos en los textos de Huertas, que, que se pusiera la actualidad, por ejemplo, de la película 1985 en el debate, pues es una discusión muy Sí, presente, muy de sí, ahora. La totalmente, película sí. fue de hace poquito, ¿no es cierto? Y me di cuenta también que la obra también tiene una cosa resuelta, que yo no lo resolví recién en estos primeros minutos
de conversación, es una macana que yo me mando, que es aclarar qué es la CONADEP, porque Claro, alguno que nos está escuchando ni le resuena, a lo mejor no puede sabe. ocurrir. En esta radio es difícil, porque es una radio en general, nuestros seguidores, los seguidores de InfoSiberia, que es la primera agencia por WhatsApp de noticias en la historia de la humanidad. Parece Sí, que suena rimbombante, pero es cierto, es la verdad. Nosotros tenemos miles, decenas de miles de seguidores por ahí. Todos saben, si vos le decís CONADEP, de qué se está hablando. Pero no todo el bueno, que vaya a ver la obra, o todo el que nos esté ujú, escuchando, va a saber que la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, ¿no? eso. Para esa recuperación de Creada memoria, el 15 de creada, diciembre de 1983 por el Poder Ejecutivo, Raúl Alfonsín, 5 días después de haber recuperado la democracia. Digamos que claro, esto es algo importante para subrayar, ¿no es cierto? Que 5 días después, claro, y de hecho la comisión, la CONADEP, fue modelo de comisión investigadora en varios países de América, pero siempre muchos años después de recuperada la democracia en esos países. En ningún otro se conformó una instancia de investigación similar con tan pocos días de iniciado el proceso democrático. Vos sabés, Horacio, tanto Lilia como Nora, lo hemos conversado, estamos dando los ex compañeros de la CONADEP con charlas en universidades, escuelas secundarias, centros culturales, sobre cómo se trabajaba. Que eso también aparece en Una tarde en el Delta. ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo que teníamos? Esto que hablábamos hace un rato, que no había una capacitación previa, no existía internet, todas las denuncias se tomaban mayoritariamente a mano, ni hablar cuando uno tenía que viajar al interior del país. Este, se tomaban todas las declaraciones de los denunciantes a sí, mano. Y en estas charlas, cuando vamos a las universidades, ocurren dos cosas. Uno, que es cierto que muchas veces el docente ya anticipa cuál es el motivo de la charla, ya hace ese preámbulo, digamos, diciendo quién va a ir y sobre qué se va a conversar. Pero lo llamativo también es la atención que los jóvenes ponen y la cantidad de preguntas. Nosotros tratamos de hacer una charla de 1 hora y nunca hemos logrado terminarla antes de la hora 40 por el interés que genera entre los jóvenes. Entonces, también Una tarde en el Delta, si bien para las personas de nuestra edad, para aquellas personas que hemos vivido los años de la dictadura, más o menos años, digamos, en el caso de Lilia o el mío, que el 76 nos agarró en el primer año del secundario, a diferencia por ahí de Nora o de vos, Horacio, que fue ya siendo más grandes. Estos jóvenes que tuvieron la dicha de haber nacido en democracia también se pueden sentir muy interesados al verla. Hemos tenido público joven, recién salido de la escuela secundaria o primeros años de la universidad, y se interesaron en la obra, porque no les resultó, digamos que no hay una bajada de línea como habitualmente se dice, sino que se relata esta historia de estas tres mujeres, de estas tres amigas que se conocieron en aquel entonces, en ese contexto tan particular, pero que han hecho una vida muy vital, digamos. Hay mucha vitalidad en estas tres mujeres, ¿no? Hay mucha alegría de haber vivido y de haber compartido esta experiencia. Y eso también es algo que nos devuelven los jóvenes que han ido diciendo, ah, claro, no fue un plomo, digamos, no fue una clase de historia pesada. Y en las charlas ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Digamos que aparece ese interés del por qué se hizo y de cómo se hizo y cómo se fue generando a lo largo del tiempo y la importancia que hoy sigue teniendo. esas charlas son ¿en qué contexto? ¿Termina la apuesta y se pide No, conversación con no, el público? ¿Cómo es? no, esas charlas serían como por otro andarivel. Ocurren en ámbitos universitarios y escuelas, centros culturales, pero que convocan a los ex trabajadores de la CONADEP. Yo he ido a dar varias Ajá, a la UBA, a Florencio Varela, a la Universidad Jaureche, a centros culturales de claro. la Comuna 4. Este, bueno, en Pilar ahora hay una fecha.
donde se va con la charla. Lo que queremos hacer es complementarla con la obra de teatro, o la obra de teatro tranquilamente se podría complementar con esas charlas. Ah, qué extraordinario que se haga eso, ¿eh? Es una actividad para difundir, para saber, bueno, si uno quiere eso, porque, qué sé yo, en mi barrio o en la escuela que tengo Claro. cercana, Exacto. cómo hacer para pedir que vengan o cómo hacer para ir. Qué Esa bueno, que es habrá una web, una dirección. sí, Mira, para una la tarde obra en de el teatro Delta. también nos la están pidiendo. A la Ujú. hora en escuelas secundarias ya tenemos 2 o 3 escuelas que están interesados para después abrir un debate con los alumnos. En cuanto a la obra de teatro, una tarde en el Delta. En cuanto a las charlas, que la producción o quien necesite se comunique Vamos si se conmigo hace. y no hay ningún Sí, problema. porque yo creo que la avidez o la curiosidad tiene que ver con algo que dijiste recién con mucha pertinencia, María Eugenia, que es la fecha. Porque en ese año, cuando recién volvió la democracia, todavía estaba el miedo muy presente, las heridas estaban absolutamente abiertas, y cuando se discute, por ejemplo, el número de desaparecidos, la cifra, Mm. que son discusiones que son pertinentes también, hay que hacerlas, hay que darlas, pero yo siempre sospecho que muchos no se habrán presentado a declarar por el miedo. Esto es Ujú. una de las cosas que yo considero matemáticamente. Digo, ¿qué porcentaje no concurrió por razones de miedo? Porque, qué sé yo, pasaron muchos años hasta que medio que nos convencimos de que un golpe de Estado por la vía militar sería imposible. Hoy tiene otras formas, ¿no? Hoy hay otros instrumentos disponibles. Pero si vos ves lo que está pasando en Jujuy, a eso, si ustedes nos permiten, después, ahora vamos a ir a un corte en unos minutos, cuando volvamos, vamos a leer un comunicado de actores respecto de lo que pasa en Jujuy, algo que nos mandó una colega de ustedes, Camila Müller, actriz, que fue secuestrada, golpeada, torturada estos días por haber participado de una marcha callejera. Ella baila, actúa, escribe también. Y a uno le parece mentira que esos testimonios todavía hoy puedan ser recogidos. Una diferencia sería que hoy está, bueno, un poco más difundido. Por supuesto que el monstruo de la incomunicación y del silencio es tremendo, es agobiante. Dice, acá no ocurre nada y no ocurre nada y no hay manera, pero el boca a boca, las redes, no son tan fáciles de controlar. Chicas, si les parece, les vamos a pedir a Martín Loza, para irnos a un corte, que nos pase uno de esos temas que la obra Una tarde en el Delta nos recuerda que eran de ese momento, es el de Los abuelos de la nada, costumbres argentinas, la voz cantante de Andrés Calamaro ahí y la presencia siempre recordada de Miguel Abuelo y toda esa barra. Si bien. ¿Venimos bien? Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo.
Bueno, esto fue Costumbres Argentinas de Andrés Calamaro. Esto es una grabación de Los Abuelos de la Nada en el año 1985. Sacaron en un disco que fue Los Abuelos en el Ópera. Esto es a propósito de la época, del clima donde se conocieron esas chicas, personajes de Una tarde en el Delta, la obra sobre la cual estamos conversando. Martín Loza, nos vamos a un corte y después cuando volvemos vamos a pasar un mensaje del teatro y de las cosas que pasan en Jujuy y seguimos con nuestra conversación. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Bueno, de nuevo en esta batalla que nos estamos dando, pasando una tarde en el Delta. Si tenés, Martín Loza, ahí esa música, ese ambiente que nos mandó Camila Müller desde Jujuy, es una marcha callejera. Escuchá las quenas, escuchá los tambores. Por este tipo de actividades, protestando y manifestándose en las calles de Jujuy, están pasando las 1001 en nuestra queridísima provincia. No lo vamos a leer entero tal vez porque es muy largo, pero sí dejar constancia de esta lectura. El cuerpo de representantes provinciales y nacionales del Instituto Nacional del Teatro, conformado por la totalidad de las provincias de nuestro país, manifiesta su preocupación ante la política represiva implementada por el gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, en franca contraposición con las garantías y derechos constitucionales consagrados en nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos. Es objetivo de la Ley 24.800 afianzar la cultura en todo el territorio nacional, para lo cual se apoya y se promociona la actividad teatral. La cultura es una construcción de acuerdos colectivos amparada en las legislaciones vigentes que protegen y garantizan a la ciudadanía su mejor y mayor desarrollo. Toda intención de avasallar los marcos legales que amparan la vida democrática deben ser rechazados y visibilizados como herramientas de modelos que buscan la supremacía de unos por sobre otros, modelos que nuestro país ha experimentado dolorosamente en la noche más oscura de nuestra historia, la dictadura militar. El silencio de los medios de comunicación ante la represión visible e invisible, la estigmatización de los sectores organizados, la criminalización de la protesta, la vulneración de los territorios ancestrales de nuestras comunidades originarias en una de las provincias con mayor población indígena autorreconocida, dan cuenta de prácticas alejadas
del Estado de Derecho. Cumpliéndose 40 años, atención chicas, de la CONADEP, cumpliéndose 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, consideramos inadmisible el cercenamiento a la libertad de expresión ciudadana en Jujuy y llamamos al pronunciamiento de todas las provincias hermanas, aquí está la ciudad de Buenos Aires haciendo lo que puede, para acompañar y amplificar la voz de quienes con legítimo derecho alzan su reclamo y no son escuchados. La libertad de expresión y el derecho a peticionar no pueden ser restringidos sin que la democracia se ponga en riesgo. Las persecuciones y hostigamientos testimoniados refieren a una época de nuestro país a la que como sociedad toda acordamos con palabras fervientes y contundentes. Nunca más. Fíjate vos, me había olvidado yo de que este texto terminaba con las mismas palabras con que se tituló el libro que resumió la recopilación de informes, ¿no? De testimonios sobre las desapariciones y las torturas padecidas por el pueblo argentino durante la época funesta a la que se aludió en ese comunicado. Época funesta que tiene un rebrote en Jujuy en estos días, y vamos a decir que celebramos que el decano de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Manetti, anunció hoy que va a ir a Jujuy porque la última acción fue ayer, se mandó a la policía de Jujuy a atacar, y amenazar y a golpear en la Universidad de Jujuy. Es una cosa de loco. Esto hay que remontarse incluso antes de Videla, hay que ir a la época de Onganía, tal vez antes también, pero yo la que tengo presente por razones generacionales es lo que se vivió con la dictadura de Onganía cuando atacó La la noche del Facultad de Ciencias Voluntariado. Exactas. Pero ahora Exactamente, en donde esa se estaba noche del celebrando voluntariado. una reunión del Consejo Superior, o sea, no era que era una asamblea y una manifestación que tampoco lo justificaría, digo, una actividad dentro de la vida universitaria regular, una reunión del Consejo Superior, y ahí irrumpió la policía. Sí, Digamos, sí, 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 sí. Y el Sí. uso de Vos sabés que camionetas de una empresa que nos lleva también a lo que fue los secuestros en el ingenio Ledesma, ¿no es cierto? A la noche ¿te del acordás? ¿Te apagón. acordás? Sí, sí, sí. Ahora, yo Hay creo que hay una demasiadas cosa, similitudes. sí, para los periodistas, ¿no? Hay un problema que es que en aquellos años de la dictadura, uno podía esgrimir como atenuantes el miedo propio, el miedo que tenía yo como periodista, el miedo que tenía cualquier colega como periodista, podía incluso argumentar el desconocimiento, porque yo tengo mi propio registro de eso, de decir, pero si yo sabía esto, ¿cómo entonces me permitía hacer tal cosa? ¿No? Y luego por algún amigo personal que estuvo, testimonió en la CONADEP, está en el libro de la CONADEP, que te voy a decir quién es, se lo conté el otro día a Camila Müller, tu colega, vuestra colega de Jujuy, digo que es Eduardo Arias, que fue el que testimonió lo de Oestergel. Yo tuve una amistad Westergel, sí. personal con Eduardo Arias y la tengo hoy con su hijo, que es un gigantesco artista, colorista, dibujante, humorista, que es Leonardo Arias. Pero yo digo, teniendo el testimonio directo de Eduardo y la desaparición de su hermano, que nunca más apareció, ¿cómo yo podía tener alguna duda? Pero son contradicciones que si uno se hace el banana y uno dice, no, porque yo fui heroico, yo hice esto y lo otro, este, se te escapa la verdad, se te resbala, ¿no? Y otra argumentación que uno puede esgrimir como periodista, uno o quien sea, es la censura, porque la censura era efectiva en ese momento, no es una manera de decir, no era la autocensura solamente, había una censura real, concreta, puntual. Pero el agravante para Real. hoy es que hoy no hay censura. Hoy no hay censura y nadie ignora lo que está pasando en Jujuy. Entonces, silenciarlo a través de los medios de mayor poder es una vergüenza. Y que se callen los gobernantes de cualquier signo, los legisladores, los ejecutivos, que guarden silencio frente a la prisión de Milagro Sala o de lo que está pasando en este momento en Jujuy. Es una cuestión que va a ser muy difícil de justificar porque la relación de fuerzas, la coyuntura y qué sé yo, decís, bueno,
fenómeno, pero qué sé yo, ¿viste? Cuando uno dice, mira, estas cosas con Kirchner no pasaban. Les propongo, chicas, que cerrado este editorial, que me permití hacer quitándole un momento a la obra o insertándolo en una tarde en el Delta, que volvamos sobre nuestra conversación inicial. Y hay un tema, está incluida la CONADEP, que es una memoria histórica en ese texto, muy vertebral en la estructura. Está la película 1985, que es una conversación sobre la actualidad en medio de la obra. Y yo sospecho que como espectador, cuando vaya a escuchar una charla o vaya a ver la obra, me voy a meter en el debate también, ¿no? Porque a mí me gustó esto, no me gustó lo otro, y qué sé yo. Pero me gustaría que hablaran sobre algo que esbozaron, y sobre todo Lilia y Nora, que es la cuestión del teatro comunitario y la cuestión del circuito cultural Barracas. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué quiere decir teatro comunitario? A ver quién recoge el guante. Bueno, empiezo yo Bien. para que complementen mis compañeras. Como siempre, viste que Está bien todas porque somos fuiste la primera que tiró. Vos fuiste la primera que sí, dijiste y y todas te somos acercaste por lo cortitas. comunitario. Somos cortitas para hablar, ¿viste? Tienen que sacar las palabras con sacacorchos nosotros. Sí, es cierto. Bueno, teatro comunitario en realidad es un movimiento que podemos decir que, si no me equivoco, se inicia acá en nuestro país como en los años 70 aproximadamente, y que, ¿no? ¿70? ¿Estoy bien? 40 años cumplieron el Claro, domingo. 40 años. Con la vuelta de la democracia. Con la vuelta de la Con democracia vuelta de la también, democracia. 40 años cumplió Lógicamente. Lo que pasa es que retoma cuestiones que se habían trabajado en los 70 con distintas modalidades de teatro que estaba en la comunidad, etcétera, pero el comunitario es como tal se va generando. Con la vuelta de la democracia. Sí. Claro, y para nosotros, digamos, en nuestro país, digamos, como las figuras que impulsaron fuertemente este movimiento es, por un lado, Ricardo Talento y por el otro lado, Ademar Bianchi, que personas que han trabajado muchísimo tiempo juntos y que han generado como espacios teatrales reconocidos Catalinas, el grupo de Catalinas, y el Circuito Cultural Barracas, y además que han hecho una cantidad de cosas juntas. Así que la característica central, podría decir, o una de las características centrales del teatro comunitario es justamente que es un teatro de vecinos, es un teatro de vecinos para vecinos, y donde una de las claves tienen que ver con un trabajo, digamos, un proceso artístico, digamos, de inclusión de los vecinos, con la propuesta, entre otras cosas, inicial, digamos, de tratar dramáticamente y desde el punto de vista teatral, cuestiones que atañen a los vecinos, que atañen al territorio, que atañen al barrio puede ser, digamos, considerado como en sentido amplio, pero que además está concebida, digamos, como una actividad básicamente de transformación social. Por eso era que Nora hacía referencia a toda esa cuestión, digamos, como común desde el punto de vista político, digamos, en el sentido más amplio del término, digamos, donde la actividad artística tiene como principal motor, digamos, justamente la transformación social. Y por ende tiene como también principal característica este espacio, un espacio amplísimo de inclusión, en donde todo el mundo tiene espacio, todo el mundo tiene lugar y todo el mundo está convidado a estar integrado y articulado. Y uno de los principales desafíos, a mi criterio, digamos, desde el punto de vista artístico, y por eso, digamos, para mí el mayor de los respetos a quien con nosotros, con quien hemos trabajado durante todo este tiempo, que es Ricardo Talento y todo el equipo de coordinación del Circuito Cultural Barracas, es la habilidad con la que pueden generar una dramaturgia riquísima que tiene estos elementos. Por un lado, tratar e involucrarnos en el tratamiento de cuestiones que son del orden de lo barrial, y por el otro lado, generar composiciones teatrales y dramáticas que son corales, en donde todos estamos incluidos. Entonces, como decía Nora, nuestra experiencia inicial siempre fue en ese terreno, con lo cual nosotros menos de 45 nunca somos. Y ahora que somos 3, nos sentíamos como un
poquito solas al principio y tuvimos que generar como varias herramientas gracias a la Claro, mano y al cuidado, digamos, de claro, Jorge Huertas en ese sentido. Pero la idea claro, es esa, estamos acostumbrados a estructuras dramáticas que son corales, que somos así 45, 50, donde el claro. espacio es una sala, porque hay teatro de sala, pero también hay teatro de este que hacemos en la calle. Entonces, para nosotros muchas veces el escenario es la calle con todo lo que eso significa, digamos, la riqueza y todas las eventualidades que acontecen en la calle, Claro. ¿no? Sí, pero qué Este, bárbaro lo que contás. Yo conozco la experiencia de Catarina Sur de cerca porque viví muchos años mm, ahí y tenía en mi edificio actores y actrices como Luba. Luba que fue centenaria Luba, que era ujú. viejísima Luba y iba al frente con la actuación. Una cosa que soluciona el teatro comunitario, por lo que estás describiendo, es que a veces te cuesta encontrar dos personas para hacer una obra de teatro. Y acá tenés 40, podés hacer el ataque, las invasiones inglesas, y te sobran, te van a sobrar actores. Ahora, Nora Luján, vos dijiste en relación con el teatro comunitario que vos no habías actuado antes. ¿Esta fue tu primera experiencia actuando? Vengo actuando en el teatro comunitario del 2009, 2008 que me Sí, incluí. Lo que pasa es que, perdón, estoy con un poco de alergia. Lo que pasa es que esa fue mi experiencia, es una larga experiencia, pero nunca había hecho teatro así de tipo independiente o con un equipo más pequeño. Perdón. ¿En qué consiste el teatro comunitario cuando uno se acerca? O sea, uno está en un barrio, por ejemplo, Barracas, en este caso. Entonces se acerca y tiene que ir a aprender teatro. O sea, te ponen uno que te enseña como si vas a... Ahora aprovechamos a recordar una vez más a Raúl Serrano, que lo hemos perdido en estos días, ¿no? Pero digamos, Hace uno va poco. a un Raúl Serrano y le dice, che, quiero aprender teatro, enseñame. Agustín Aleso, otro de los célebres, ¿no? ¿Cómo En el hago teatro para...? comunitario lo que hay son talleres de integración. El Circuito Cultural Barracas y no los otros grupos, digamos que hay espacios para que la gente nueva, digamos, la que se va sumando, se vaya integrando en todas las actividades que hacen al quehacer comunitario teatral. Nunca piden un currículum, digamos, al contrario. Y de hecho, muchos compañeros que por ahí no venían no tienen una experiencia de haber aprendido con estos maestros que vos nombrás o con otros, tienen esa habilidad porque el ser humano es esencialmente una persona, es creativo. Entonces, todos venimos, como dice Ricardo, talento formateados de alguna manera, porque el señor que trabaja en la carnicería, su cuerpo está modelado a ese trabajo y es bienvenido con ese modelaje. La señora que cuida a sus nietos o digamos, el taxista, el universitario, todos venimos con el cuerpo de alguna manera formateada por esa actividad. Y en el teatro comunitario no es que salimos tipo máquina de hacer chorizos todos iguales. Al contrario, eso nutre al grupo. Claro, Es claro, otra te dan ganas. concepción. Sí, es una Entonces, también concepción, las generaciones todas juntas. es una Ahí volvió concepción Norita. bien diferente en ese sentido, y te digo, perdón por la autorreferencia, pero por ejemplo en mi caso, Nora y yo ingresamos al espacio del Circuito Cultural Barraca juntas. Empezamos el primer día, la primera convocatoria, un 31 de Mirá marzo, me vos, acuerdo, de mirá espacio. vos. Y yo venía con la íntegra convicción de que lo mío no era actuar, sino que a mí lo que me gustaba era o las cuestiones de escenografía o cuestiones así, digamos, de vestuario, de escenografía, más bien cuestiones de objetos. Había estado tratando de hacer unos Ajá. talleres así de diseño de objetos. Era lo que se me había ocurrido. Me integro a la primera actividad que nos convocan. Donde nos dicen, bueno, qué les interesa, qué pasa, como una gran ronda de presentación, éramos como, creo que como cerca de 40 personas esa vez, era un grupo enorme. Y bueno, yo digo esto, otros dicen otras cosas, qué sé yo, y te aseguro que después habremos estado 2 horas juntos, no te sabría decir qué pasó, no te podría describir qué es lo que pasó en esas 2 horas, pero yo salí formando parte de la familia de las berenjenas que tenía como desafío
trabajar o combatir, ya no me acuerdo, a la familia de los patos no sé cuánto. No sé qué sucedió, algo mágico. Por supuesto, bueno, de ahí hasta ahora nunca dejé de participar de las actividades y por supuesto siempre actuando, digamos, ¿no? Además de haciendo otras tantas cosas. Pero esa concepción de nos integramos a un proyecto. El proyecto tiene como eje, digamos, lo artístico comunitario, cada uno aporta lo suyo, todas las edades son bienvenidas, es más, las necesitamos a todas las edades, todos los cuerpos, todas las experiencias, todo es aprovechado. Bueno, y ahí digo yo siempre, ¿no? La magia de quien genera la dramaturgia primero y la organización después de un grupo tan grande, de donde todo encajamos. Y después cuando nosotros mismos vemos la obra, digo, qué bárbaro, como todos encajamos. Una cosa que uno dice, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces, mira, Lía, yo me voy a animar entonces a tocar el timbre acá, imaginariamente, virtualmente a través de la radio. Entonces voy a entrar. Voy a tener presente un consejo que se lo leí una vez en un reportaje en un diario, al famoso Laurence Olivier, ¿no? El de las películas que hizo bueno, hacía Shakespeare y hacía con Marilyn Monroe también sus comedias, que él decía, si en el escenario, por una desgracia, te llegas a tropezar con una silla y te haces bolsa contra el suelo, levántate con naturalidad y sigue como si tal cosa, como si nada hubiese ocurrido, ¿no? Como si hubiera estado dentro. Entonces vamos a hacer un juego que es este. Le voy a pedir a María Eugenia que nos lea un párrafo de la obra, un párrafo que no spoilea ni medio, tranquilidad, tranquilidad. Es simplemente para tener un momento del tono. Y le vamos a pedir a Martín Loza, nuestro operador, el hombre que ponchea y que toca los teclados secretos y misteriosos, que ponga un cachito de un tema de esos años que también en algún momento resuena en la obra, que es el de Jaime Ross, Amándote, ¿no? Que se hizo tan famoso en un momento, que eran esos años, cuando estaba, me acuerdo que la tengo muy presente por el Rafa, la telecomedia con Carlín Calvo, con Paola Krum y con Arturo Puig, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos sale, y si sale mal, como seguimos de largo como con dignidad, como si tal cosa, que tengo un par de cosas anotadas más para preguntarle. A ver, dale. ¿Está Ross? Amigas de tierra, Eugenia. amigas del alma, amigas de toda una vida. Ahora me zambullirán en el agua que siempre fue, desde que era una niña, mi otra gran amiga. Seré río, correré hasta el mar, que es la eternidad. Iré nadando por el Espera, el Angostura, el Tres Bocas, el Caraguatá. Tal vez algún remolino me lleve hasta el almacén de Don Roberto y la Pituca. ¿Por dónde desembocaré en el río de la Plata? El río de corazón liso y horizonte. De una manera que no sé explicar, de una gota a la otra, y de esa otra a otra, y a otra gota, y así le voy a contar a los insepultos que no los dejamos tirados. Aunque todos terminemos siendo polvo o cenizas como yo ahora, les diré que nadie es un desecho, carroña de peces, simple basura, alguien que no tiene entidad. Y a pesar del dolor, juntos, muy juntos y con alegría, a pesar de tanto dolor, volveremos a reunirnos en la religión de todas las cosas. Bueno, qué lenguaje lindo, qué bien dicho. Aprovecho a mencionar a Irene López, otra del equipo de ustedes, otra actriz, ¿no es cierto? Que está... Vos me dijiste, del Circuito Cultural hace, Barracas. Sí, que no hace suplencia, sino que hace, vos me dijiste una palabra. Que Versiones. Otra diferencia del teatro comunitario es que los distintos personajes nosotros los versionamos. No hay reemplazos, sino que cada uno puede darle su propia impronta, pero no somos reemplazados por otro compañero, sino hacemos esto de las versiones. Qué bueno, qué bueno. La dirección de Una tarde en el Delta es de Jorge Huertas, como queda dicho. La asistencia es de Andrea Citrinovich.
Otra en el compañera del programa, circuito. bien, en el programa figuran también el fotógrafo de las fotos en el Delta, Juan Carlos Imbrogno, figura el fotógrafo de los objetos de CONADEP, Pedro Cella, con C, Pedro Chella. También figura el que hizo los grabados sobre el Delta, Antonio Chella. Es decir, que hay toda una producción muy amplia. Y por supuesto, antes de irnos, para que no nos maten, recordemos que esto se está poniendo en el Teatro El Popular, de la calle Chile 2080, Chile 2080, en la ciudad de Buenos Aires. Está los jueves a las 20:30 y va a estar hasta el 11 de agosto. Viernes. Los viernes. Los viernes, claro, los jueves es hoy, que son hoy. Los viernes a las 20:30, viernes a las 20:30 hasta el 11 de agosto, por ahora, porque me da la sensación de que entre la calidad de la obra, entre la gente de Barracas, entre el arrastre que tiene la cuestión y vigencia que tiene la cuestión con ADEP, me parece que el boca a boca va a ser prorrogar esto más allá de las PASO, que son el 13 de agosto, ¿no? Un rato bastante más lejos. Así que el que a veces tiene alguna dificultad de agenda o de salud, de lo que sea para ir, vamos a tener tiempo de verla en el curso de estos meses. Bueno, nos vamos despacito, chicas. María Eugenia Lanfranco, Nora Circe Luján, Lilia Toranzos, muchas gracias y nos vemos en el teatro. Por supuesto. Muchas gracias, Horacio. Muchísimas Saludos gracias a toda y la los audiencia. esperamos a todos. Martín Loza, muchas gracias. Dispone de nuestros cuerpos, discursos y espacios.